Vamos a ver el complemento de lo que son de lo que es la ley de Faraday. Para esto vamos a ir viendo algunos ejemplos más para ir fortaleciendo el concepto. Tenemos aquí un ejemplo, dice, si una bobina construida de n espiras con la misma área y phi sub b es el flujo magnético a través de una espira, se induce una FEM en todas las espiras. La espira está en serie, las espiras están en serie por lo que sus FEM se suman. Debido a eso, la FEM total inducida en la bobina se conoce por la expresión FEM igual a menos n por d phi de b en dt. O sea que hay que agregarle este factor n acá debido a las n espiras que hay, a la FEM inducida, donde phi b sería entonces el flujo magnético, que sería entonces el campo por el área por el coseno de teta. Si tomamos la derivada temporal, entonces tendremos acá d en dt, dba coseno teta. Y aquí podemos ver nosotros de esa expresión que pueden variar varias cosas. Puede variar la magnitud del campo conforme el tiempo cambia. Puede variar el área encerrada por la espira con el cambio del tiempo. Y puede variar el ángulo teta existente entre el campo y la normal de la espira. Como pueden ver ustedes en la figura, este es el ángulo teta. Entonces pueden variar todas esas cosas, ¿verdad? Este es el ángulo teta entre el campo, que está aquí donde está la manito, y el área perpendicular a la espira, el vector de área, que es el que tengo donde está la manito con la línea punteada. Entonces, cualquiera de las tres variaciones puede generar una FEM inducida. Y también puede presentarse una combinación, que se den variaciones por varias causas. O sea, una combinación de todas esas causas que están ahí mencionadas. Vamos a ver un ejemplo, dice aquí, inducción de una FEM en una bobina. Una bobina construida de 200 vueltas de alambre. Cada vuelta es un cuadrado del lado L igual a 18 centímetros. Y se establece un campo magnético uniforme en dirección perpendicular al plano de la bobina. Si el campo cambia linealmente de 0 a 0.5 teslas en 0.8 segundos, ¿cuál es la magnitud de la FEM inducida en la bobina mientras el campo varía? Bien, entonces como lo que nos piden es la magnitud de la FEM, no le ponemos el signo menos, simplemente es n por delta phi en dt. Utilizo un delta aquí en lugar de usar una derivada porque me dicen que el campo varía linealmente. Ustedes saben que cuando la variación es lineal, la derivada, o sea, la pendiente, se puede escribir como delta phi en dt, como que si fuera delta t, como si fuera una línea recta, porque en efecto la variación es lineal. Entonces tenemos esto que está acá. Esto va a ser delta de b por a en delta t. Como lo que está variando es el campo, a es constante, sale para afuera, y entonces queda NA por delta B en delta de T. N es N, el A es D cuadrado, porque es un rectángulo, y el delta B es B final menos B inicial entre delta de T. Entonces aquí estamos datos. Tenemos 200 vueltas. El D es 0.18 elevado al cuadrado. B final dice que el campo cambia linealmente desde 0 hasta 0.50 teslas, entonces el campo final es 0.50 teslas, el campo inicial es 0 teslas y el delta T es 0.80 segundos porque tarda 0.80 segundos en cambiar. Y ese resultado da, al operar, 4.0 volts.
Les repito nuevamente que en este caso se puede escribir delta de pi en delta de t porque la variación es lineal. De lo contrario, no se podría escribir de esa manera. También se podría hacer así, a tratar de expresar la línea recta que describe b como función del tiempo, escribiendo b como la pendiente por t más la ordenada al origen. La pendiente sería entonces 5 entre punto 8, ¿verdad? Más 0. La ordenada al origen es 0 y eso daría 62.5t. O sea que dB en dt daría 62.5. Y si ustedes sustituyen acá entonces el dB en ddt acá, pues eso daría 62.5 que multiplicado por n les daría esta respuesta que está acá, que son 4, perdón, multiplicado por n de cuadrado, les daría el resultado igual. Dejo aquí un segundito para que observen y pregunten. Bien, dice acá, ¿qué pasaría si? Y si se le pidiera encontrar la magnitud de la corriente inducida en la bobina mientras el campo varía, ¿puede responder esta pregunta? Bueno, aquí la pregunta es, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque puede haber una corriente solamente si el circuito está cerrado. Por alambres no cerrados no puede haber corriente. Cuando ustedes les dicen, por ejemplo, la situación de un alambre ideal largo por el que pasa una corriente I, en el trasfondo tiene ese alambre que enrollarse en el infinito, cerrarse y formar un circuito. Si no, no podría haber una corriente. Es decir, para que haya una corriente tiene que estar cerrado el circuito. O sea, las terminales del alambre tienen que estar conectadas. Si las terminales del alambre no están conectadas, simple y sencillamente la corriente es cero. Si estuvieran conectados a un circuito, entonces aplicamos la ley de Ohm, que nos dice entonces que la corriente es el voltaje, que sería la Fm inducida entre la resistencia. O sea que esa corriente sería entonces ese valor, ¿verdad? Que habría que calcularlo de esa manera. Entonces tendríamos que conocer la resistencia de la bobina, ¿verdad? Para poder calcular la Fm inducida. Vamos a ver otro ejemplo. Dice acá, campo que decae exponencialmente. Dice, una espira de alambre que encierra un área A se coloca en una región donde el campo magnético es perpendicular al plano de la espira. La magnitud B varía en el tiempo de acuerdo a la expresión B igual a B max E a la menos A por T. T es el tiempo, donde A es alguna constante. Es decir, en T igual a 0 el campo es B max. Lógico, ¿verdad? E a la 0 es 1. Y para T mayor que 0 el campo disminuye exponencialmente. Encuentre la Fm inducida en la espira como función del tiempo. Entonces nosotros tenemos B max E a la menos AT, y este es un típico caso en el cual la Fm inducida se debe al cambio en la magnitud del campo con el tiempo. Entonces la Fm inducida, está acá, va a ser E igual a menos D en dt de A B máxima E a la menos AT, que sería el flujo. Como nosotros tenemos que A es constante, sale para afuera, la derivada de B max sale para afuera y la derivada de E a la menos AT es menos A. Aquí queda más A por el área por B max E a la menos AT. Como el campo va disminuyendo, la Fm inducida va a ser un campo en el mismo sentido que el original, para evitar esa disminución, para contrarrestar esa disminución por la ley de Lenz. Entonces este sería el valor de la Fm inducida, ¿verdad? Una Fm inducida variable con el tiempo. El valor máximo de la Fm inducida entonces es el que existe a T igual a 0.
que sería el valor A minúscula, A mayúscula por B máxima. Lo dejo aquí un momentito por si quieren preguntar. Ahora vamos a ver, ya vimos un ejemplo de FEM que se genera por una variación temporal del campo. Vamos a ver ahora lo que se le conoce como la FEM de movimiento, o sea, la FEM que se produce debido al movimiento. La FEM en movimiento es la FEM inducida por un conductor en movimiento a través de un campo magnético constante. Es decir, lo que de alguna manera vamos a cambiar es el área o el ángulo que forma el campo con el área, pero el campo va a ser uniforme, no va a cambiar con el tiempo. Lo que va a cambiar entonces nada más es el área o bien la orientación del campo magnético respecto al área. Es entonces una FEM en movimiento. Miren, aquí tenemos una barra. En este ejemplo tenemos una barra que está sometida en un campo magnético. Ese campo magnético va hacia adentro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, verdad? Aquí tengo, digamos, un campo eléctrico debido a que las cargas positivas están polarizadas arriba y las cargas negativas abajo. El conductor eléctrico recto se mueve de longitud L, se mueve con una velocidad V a través de un campo magnético uniforme con dirección B perpendicular a la velocidad. Debido a la fuerza magnética ejercida sobre los electrones, los extremos del conductor se cargan con cargas opuestas y establecen un campo eléctrico en el conductor. En estado estable, las fuerzas eléctricas y magnéticas sobre un electrón presente en el alambre están en equilibrio. Entonces, esta es la situación. El conductor se va moviendo hacia la derecha. Entonces, imagínense ustedes que este electrón que se va moviendo hacia la derecha, porque está el electrón de la barra del conductor, experimenta una fuerza magnética. Esa fuerza magnética es hacia abajo, porque es el producto de la carga, de la velocidad por la carga por el campo. Entonces nosotros tenemos que cuando rotamos la velocidad sobre el campo, miren la manito, es un tornillo de rosca. O sea, el campo va entrando. O sea, realmente vamos rotando la velocidad hacia adentro. Entonces, la única dirección posible para la fuerza es arriba o abajo, porque es perpendicular a la velocidad y al campo. Si rotamos entonces la fuerza sobre el campo, como que si rotáramos así hacia la izquierda, es un tornillo de rosca izquierda y el tornillo de rosca izquierda afloja, o sea que vendría para abajo la fuerza magnética, pero déjeme que aclare aquí. El campo va entrando, la velocidad es a la derecha. Entonces, si ustedes tienen la velocidad a la derecha con un campo entrando, entonces la rotación sería de esta manera. Este tornillo afloja más bien, entonces iría para arriba. Pero como es un electrón, la fuerza magnética realmente es para abajo. Sería para arriba si fuera protón, porque sería nada más B cruz B. B cruz B, le voy a apuntar acá. B cruz B B cruz B es hacia arriba.
pero como la fuerza es la carga por B cruz B y la carga es negativa, la fuerza sobre el electrón es hacia abajo. Entonces, esa fuerza magnética va pasando los electrones hacia abajo y va dejando cargas arriba. Entonces hay una polarización, y entonces esa polarización de esas cargas así, unas arriba y otras abajo, generan también una fuerza, un campo eléctrico que va de las cargas positivas a las cargas negativas. O sea que ejercen una fuerza Fe hacia arriba sobre los electrones. Entonces, cuando ya está en equilibrio el electrón, estas dos fuerzas se equilibran y hacen que el electrón entonces no se mueva respecto a la barra. La barra se va moviendo porque va siendo trasladada de alguna manera hacia la derecha con una velocidad v. Dejo ahí un segundo para que reflexionen. Si quieren chequear esto, coloquen su dedo índice apuntando en el sentido de la velocidad y rótenla hacia como que si la rotaran hacia adentro de la página. O sea, sería entonces rotando la velocidad sobre el campo. Y entonces esa rotación es una rotación izquierda, y esa rotación izquierda haría que subiera. Eso sería B cruz B, pero como es una carga negativa, la fuerza magnética es para abajo. Otra forma de verlo es colocar el pulgar en la dirección de la velocidad, los dedos en la dirección del campo, mano derecha, y van a ver que la palma queda para arriba. Entonces B cruz B sería para arriba, por lo tanto la fuerza magnética sobre el electrón va para abajo. Hay muchas formas de verlo. Bien, entonces en el equilibrio ambas fuerzas son iguales. Entonces la fuerza eléctrica igual a la fuerza magnética. Aquí lo tenemos escrito. Cancelando las cargas, me queda que el campo eléctrico sería entonces la velocidad por el campo magnético. Pero entonces, al haber ese campo eléctrico, se genera una diferencia de potencial entre los extremos de la barra. Y esa diferencia de potencial sabemos nosotros que es el campo por la longitud. Y entonces copiamos aquí la longitud y copiamos el campo y encontramos que esa diferencia de potencial es L por la velocidad por el campo magnético. Esa sería la diferencia de potencial entre los extremos del conductor. Esa diferencia de potencial se mantiene entre los extremos del conductor siempre que éste esté en movimiento en el campo magnético. Miren que no hay ninguna batería ni nada. La diferencia de potencial se está debiendo al movimiento de la barra, al movimiento del conductor en presencia de ese campo magnético. Si la dirección del movimiento se invierte, o sea, si cambiáramos la velocidad de sentido, entonces también se invierte la polaridad de la diferencia de potencial. O sea, tendríamos los electrones arriba y las cargas positivas abajo, y entonces tendríamos invertida la polaridad de la diferencia de potencial. Nuevamente, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos que el conductor en movimiento formara parte de una trayectoria de conducción cerrada, habría una corriente por él. Una corriente inducida. Aquí, por ejemplo, entonces ya le pusimos aquí al conductor unas barritas aquí conductoras, un alambre con una resistencia R, y tendríamos entonces una trayectoria de conducción. Y entonces ese campo magnético se mantendría, ¿verdad? Ese campo magnético se mantendría debido a la FEM inducida, ¿verdad? A la FEM inducida. Entonces habría una corriente y entonces la FEM inducida que se establecería acá sería, esa FEM inducida sería debida al movimiento sería debido a la corriente en presencia de un campo magnético, de un flujo cambiante.
¿Qué está variando aquí con el flujo? Está variando el área. Pueden ver que al moverse la barra a la derecha, varía el área. El área, la sección aquí, ve esta sección, miren, va viendo cada vez más líneas de campo hacia dónde. Va viendo más líneas de campo hacia adentro. Por lo tanto, la FEM inducida, la corriente inducida tiene que generar líneas de campo hacia afuera. Pueden ver que entonces tiene que ser así esta corriente en este sentido, para que las líneas de campo se enrollen y generen líneas de campo hacia afuera, aquí en el rectángulo, en la figura aquí, en el área del circuito. Esa sería la FEM inducida debido al movimiento hacia la derecha. Entonces, bueno, hay un campo magnético, hay una fuerza magnética acá debido a la corriente. Ya sacamos la situación de equilibrio, ya ahora estamos en una situación diferente, estamos analizando la fuerza magnética sobre toda la barra, debido a una corriente I. Ya no se debe solo al movimiento de los electrones al comienzo, eso fue al comienzo, antes del equilibrio. Ahora tenemos la situación ya, cuando ya pasó el equilibrio, y ahora tenemos ya la situación en que la barra se va moviendo como un todo. Y hay una corriente I acá establecida. Ya no hay protones arriba y electrones arriba, hay movimiento de electrones. Entonces es un campo magnético debido a la corriente. No lo vayan a confundir con el que vimos antes, que era un campo magnético debido a la polarización de las cargas. Entonces analicemos aquí la situación. Miren, tenemos un IDS, o sea, un IDS acá, un IDL hacia acá, y tenemos un B hacia un B entrando. Entonces, si ustedes colocan su dedo pulgar en la dirección de IDL y los dedos de su mano derecha, los otros dedos de su mano derecha, entrando, la palma de su mano, entonces indica el sentido de la fuerza magnética. Entonces, la fuerza magnética es hacia la izquierda. O sea, ese conductor va a experimentar una fuerza magnética a la izquierda debido a la corriente inducida. Debido a la corriente inducida. Y esa corriente inducida, entonces, es tal, ¿verdad?, que genera esa fuerza hacia la izquierda, y es debido, todo eso se va a deber al flujo magnético que va variando acá. Bueno, analicemos la situación con calma. Nos dicen que el conductor se está moviendo con velocidad v. Si se está moviendo con velocidad v constante, necesariamente, por la segunda ley de Newton, por la primera ley de Newton, tiene que haber una fuerza opuesta a esta que haga que no se acelere. Entonces alguien tiene que ir aplicando una fuerza para jalarlo. Si no, no se podría mover con velocidad constante a la derecha, porque la fuerza magnética lo que haría es que lo traería hacia acá y terminaría en el sector izquierdo del dispositivo. Entonces tiene que haber alguien jalándolo con la manito o de alguna manera para que pueda mantenerlo con velocidad constante, porque la fuerza magnética no sería capaz de mantenerlo con velocidad constante. Si no hay nadie que lo jale, lo que va a acabar es acelerado hacia la izquierda. Aquí tenemos representado el circuito que quedaría con la corriente inducida. Miren que no hay ninguna batería. Todo se está generando a raíz de la variación del flujo acá. Lo dejo ahí un momentito para que analicen. Bueno, entonces el flujo. Vamos a escribir el flujo. El flujo es el campo por el área. El campo es uniforme. La que está variando aquí es el área. El área es esta longitud por esta distancia X. Está variando esa distancia X acá. Por favor, cuando falten 2 minutos me avisan, por favor. Un minuto, no voy a pasar lista hoy. 1 minuto. Me avisan. Entonces, es esta longitud por el X. Eso sería entonces el área. Entonces, venimos nosotros acá y escribimos el flujo. El flujo es el campo por la longitud por X. Entonces, acá la FEM inducida es menos D de phi en dt. Eso sería menos D en dt de BL por X. Y entonces eso sería, B es constante, L es constante, sería menos B por L por dx en dt. Pero dx en dt es la velocidad del
conductor. Entonces el flujo sería BL por la velocidad. B, el campo magnético, la longitud por la velocidad. ¿Ok? Si el circuito tiene una resistencia R, la corriente entonces va a ser Fm entre R, que sería BLB entre R. Ley de Ohm. Y la potencia entregada, aquí dice entregada, la potencia entregada por la fuerza aplicada al circuito sería entonces, potencia sabemos que es fuerza por velocidad, sería entonces B y L, que es la fuerza. Acuérdense que la fuerza sobre un alambre es B y L por la velocidad. Entonces sería acá, al sustituir la corriente, B cuadrado, L cuadrado, B cuadrado, dividido entre R. Pero esta que está acá es la Fem elevado al cuadrado, o sea que es E cuadrado entre R, tal como lo predice la ley de Ohm. La potencia de entrada es igual a la rapidez con que se entrega energía al resistor, que es este término que está aquí. Me quedo un momentito acá. Fuerza magnética que actúa sobre una barra deslizante. Ejemplo. La barra conductora ilustrada en la figura se mueve a lo largo de dos rieles paralelos sin fricción en presencia de un campo magnético uniforme dirigido hacia la página. La barra tiene una masa M y su longitud es L. A la barra se le da una velocidad inicial BI hacia la derecha y se libera en T igual a 0. En este caso la velocidad no es constante, para que miren, este es un ejemplo un poco diferente. La velocidad ya no es constante. No hay otra fuerza, miren, no hay una fuerza aplicada acá, sino que la única fuerza que existe es la fuerza magnética, no hay otra. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Se le da una velocidad inicial acá, pero lo que ocurre es que va a ir frenando, porque la fuerza magnética la va a ir deteniendo. Cada vez la velocidad va a ser menor, ¿ok? Porque lo que va a haber es un frenado, una desaceleración debido a la fuerza magnética. Quiero que miren bien eso. No hay otra fuerza. Si hubiera otra persona jalándolo, entonces mantendría la velocidad constante y se podría seguir moviendo per se hacia la derecha. Pero como no hay otra fuerza, lo que va a ocurrir es que una vez que le dan velocidad inicial, comienza a frenar, se hace cero la velocidad y ahí regresa. Algo similar a lo que pasa cuando lanzan una pelota hacia arriba en presencia de un campo gravitatorio. Llega a un punto de altura máxima y regresa. Igual pasaría aquí, llegaría a un punto de extensión máxima y regresaría, porque solamente está esa fuerza magnética que la va frenando y se va moviendo a la derecha por la inercia que tiene debido a la velocidad inicial que se le dio. Entonces aquí tenemos el cuerpo libre, la fuerza magnética, el mismo análisis de anterior, ¿verdad? La fuerza magnética es hacia la izquierda porque aquí tenemos el campo entrando y la velocidad hacia la derecha, ¿verdad? Y la fuerza es I de L cruz B. Entonces la fuerza va a ser M por dB en dt. La fuerza X va a ser M por dB en dt. Y eso va a ser masa por aceleración, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos que la fuerza magnética es entonces menos IL por B, porque apunta hacia la izquierda. Entonces le apuntamos, le ponemos negativo acá, o sea que la aceleración es hacia la izquierda. Por eso le ponemos ese negativo aquí, porque tenemos X positivo a la derecha y hacia la izquierda es negativo. Entonces le ponemos un negativo acá a esa fuerza X. Entonces de acá nosotros tomamos M de B en dt y menos IL cruz B y despejamos. M de B en dt entonces va a ser menos la corriente, que es, ya la teníamos la corriente antes, la corriente, ¿se acuerdan que era BL, B entre la resistencia? Se la sustituyen, B cuadrado, L cuadrado, entre la resistencia por la velocidad. Entonces acá, ¿verdad? Que sería la corriente. Y entonces nosotros despejamos, dividimos entre dB, y nos queda esa expresión que está ahí, y lo que hay que hacer es integrar esta expresión que está acá. Integrar esta expresión que está acá. Al integrarla, entonces obtenemos, bueno, nos queda esa expresión, sacando el B
cuadrado L cuadrado entre MR para afuera y solo queda la integral de D de T. Quiere decir que el logaritmo natural de B entre B0, integrando a la izquierda, va a ser menos B cuadrado L cuadrado entre MR por T, integrada desde 0 hasta T, y queda ese T que está ahí. ¿Verdad? Ok, entonces sería la velocidad, ¿verdad? Ya pueden ver ustedes que va decreciendo exponencialmente. En este caso, como es una exponencial, realmente en infinito se detendría, ¿verdad? Se tendría un valor 0 la velocidad, entonces va de un valor máximo V0 y ahí va frenando continuamente, ¿verdad? Algo similar más bien a lo que pasaría en un medio viscoso. Definimos un tiempo característico tau como el inverso de esta cantidad que está aquí, para que nos quede la velocidad como V0 por E a la menos T entre tau. Entonces ustedes pueden ver a los cuantos taus la velocidad se reduce a la mitad, a la octava parte, a la décima parte, etcétera, con esa fórmula que está ahí. ¿Cuánto me queda de tiempo? 2 minutos 40. 2 minutos. Ok. Voy a terminar voy a terminar esto el lunes porque como no, o sea, para no dañar a los que no asistieron hoy, ¿verdad? Entonces prefiero mejor continuar el lunes con esto y entonces vamos a pararla acá. ¿Verdad? Entonces hoy no paso lista, entonces si no tienen ustedes ninguna acotación, ninguna observación, lo dejamos acá. Bueno, muchas gracias por la compañía de hoy. Que tengan una feliz tarde y descansen, ¿verdad? Gracias. Gracias, Lee. Bueno, Feliz tarde. igual.